Hola, muy buenas tardes. Entonces nosotros somos el grupo conformado por Clara, Juanita, Viviana, Laura y Santiago. Y este es el video número 2 de la clase Fundamentos Imágenes y hablaremos sobre el texto denominado Esto matará a aquello. Este capítulo propone cómo la invención de la imprenta transformó radicalmente la manera en que la humanidad conserva y transmite el conocimiento. Antes la arquitectura era el gran libro de piedra de la humanidad, un soporte monumental donde se escribían las ideas, creencias y verdades del mundo teocrático. Con la llegada del libro impreso, el papel sustituyó a la piedra y desplazó a la arquitectura como medio de expresión universal. No obstante, ese cambio no significó una pérdida absoluta, sino la promesa del nacimiento de un nuevo orden para las artes y para el pensamiento. La lectura del capítulo nos lleva a reflexionar sobre varios conceptos. El primero de ellos, el tiempo. La arquitectura exigía una gestación lenta y profunda, mientras que la imprenta aceleró el ritmo de la creación intelectual sin perder en su origen el fundamento. Hoy vivimos inmersos en flujos líquidos e inmediatos de información. El segundo concierne a la perspectiva de la realidad. Si antes se construía desde lo sólido, lo monumental y lo eterno, ahora se fragmenta en lo efímero, lo múltiple y lo inmediato. La realidad, porque finalmente Ok. antes sí estabas evidenciando la forma en físicos como el objeto tangible per se, y hoy casi que cualquier realidad es posible. Yo creo que en eso también la tecnología ha impactado un montón en cómo Ujú. percibimos la realidad. Lo otro que hablábamos era sobre la profundidad de las ideas. Con esta aceleración del tiempo, con esta difuminación de las realidades, también se ha perdido un poco la profundidad. Esa ligereza que hemos ganado ha sacrificado la profundidad de las ideas. Y pues va relacionado con lo siguiente, que es la inmediatez. Ujú. Y Juanita decía algo súper interesante y es que la arquitectura se usaba como un elemento narrativo, ¿sí? O sea, y cómo esa narrativa se Sí. ha perdido en la arquitectura de hoy, que responde, digamos, básicamente como a la necesidad, que incluso a mí me parece sorprendente que Víctor Hugo lo habla hace 600 años, es muy vigente esas posturas que él tiene, ¿sabes? O sea, como ha percibido esa visión de lo que podría ser como la decadencia o la muerte de la arquitectura. Yo creo, me parece como súper interesante lo que dices. Hay algo que quiero como destacar, que lo leí como en una tesis de la Universidad Nacional, en donde de un arquitecto que se llama Guillermo Fischer. Él hizo como su tesis sobre que toda arquitectura comunicaba algo, que yo creo que eso en el fondo se relaciona como con lo que siempre ha querido la arquitectura contar. De pronto hoy en día comunica menos que lo que podía comunicar antes, según también lo que encontramos en la lectura, pero yo creo que no es como solo una de las dos posiciones es correcta, sino que yo creo que ambas posiciones vienen a complementarse, sobre todo al día de hoy, porque si de pronto la imprenta no hubiera desplazado a solo la forma como de entender el mundo, probablemente muchas cosas no estarían al alcance de otras personas, que yo creo que es como lo que ha hecho que sea como más global y diferentes personas puedan aprender de cosas a las que de pronto no pueden acceder físicamente. Ok. em, con eso que dice Santiago, de cómo ahora la expresión, digamos, como que la comunicación de la arquitectura ya está un poco desdibujada, obvio con respecto a lo que narra Víctor Hugo, no sé, hasta el gótico o hasta el Renacimiento. También estábamos como comentando un poco precisamente cómo esa visión de Víctor Hugo, ¿será que se vuelve un poco profética? Porque él en una parte menciona como qué va a suceder en el siglo XIX y qué va a suceder en el siglo XX. Y él es como muy enfático y muy fuerte en decir que la arquitectura está muerta. Y que está muerta porque pasamos del arte y del arte mayor en donde convergían todas las artes y como que un poco todas las artes se sumían a la arquitectura porque la arquitectura albergaba la pintura, los vitrales, etcétera, la poesía. Y ahora, después del Renacimiento para él, que pues fue la gran obra de Miguel Ángel,
qué va a pasar. Entonces, habla de la enciclopedia, ¿no? Y después da como una premonición del siglo XX. Y él dice que la importancia de la imprenta es las ideas, que la imprenta no va a dejar de producir ideas y que en cierto punto como que la arquitectura se estancó porque ya no está al servicio de la teocracia, sino que ahora viene es la democracia, que es la libertad. Y entonces dentro de esa libertad del pensamiento ya no estarán incluidas esas mismas ideas de la arquitectura, que era lo que mencionaba Juanita, que la arquitectura pues tenía que contar la historia para que la gente supiera pues, sobre todo en esta parte del mundo, quién era Dios, ¿no? Entonces, ¿será que Víctor Hugo tiene razón? Esta lo lanzo una pregunta, obviamente no es como que lo vayamos a resolver acá en 15 minutos, pero sí me intriga mucho, es como, ¿será que Víctor Hugo tenía razón? Y eso que no alcanzó a saber que existía Internet y ahora la inteligencia artificial, y como hasta qué punto ahora nosotros íbamos a ser los encargados de producir ese mundo, o sea, esa arquitectura para estos nuevos mundos, o si nosotros no nos hacemos como apersonar de la arquitectura, nuevamente la inteligencia artificial es la que nos va a dominar y simplemente va a tomar lo que ya hemos reproducido como conocimiento y esta va a ser nuestra nueva imprenta, pero un poco más dominatriz porque, pues, no sé, eso es lo que uno ve, no sé, los Hay videos en internet y ve como, oh por Dios, nos va a totalmente, esperar. hay una fracción súper chévere que la quiero como leer que dice como la, ar- la transición de la arquitectura a la imprenta simboliza un cambio en la forma en la que la humanidad registra y transmite sus ideas, pasando de monumentos duraderos a libros que se esparcen y multiplican rápidamente. Entonces, pues ahí hay algo como con todo eso que tú dices, sobre todo al día de hoy, pero yo creo que igual también los libros permiten, como ya lo decía, sigo manteniendo mi, mi postura de que también ayudan a transmitir otras formas también de acercarse a eso. No sé si de pronto alguien tiene como algo diferente que Pues a mí, comentar. Yo, ah, dale, Juanita, dale, dale. bueno, a mí, pues digamos, con el fragmento que acabas de leer, Santiago, me recuerda mucho a el cómo hoy en día creemos que está bien y que es calidad de vida vivir en estos apartamentos, bueno, aparta estudios realmente, de menos de 30 metros cuadrados, donde uno a veces no puede ni, pues, ni respirar, pero que también son estos grandes proyectos arquitectónicos que sacan en las ciudades como lo mejor de la vida y que te va a dar la mejor calidad de vida. Entonces también me lleva a preguntarme hasta qué punto en este, pues en este momento de nuestras vidas si estamos haciendo arquitectura o solo estamos replicando pues una cajita de fósforos que toca hacer porque toca pues tener sitios para vivir. Como que ya no se tiene tanto esta idea de crear algo impactante o algo para reunir a las personas, más allá, digamos, de los centros de felicidad y estos espacios como para reunir acá en Bogotá, sino es más buscar dónde podemos meter a toda la gente que pues, necesita vivir aquí, porque pues necesitamos un sitio donde dormir y pues donde no nos caiga la lluvia. Yo creo que hay una pregunta interesante y es como a qué está respondiendo la arquitectura hoy, ¿sabes? O sea, como si responde realmente al pensamiento o si responde a la economía, ¿sí? O sea, que eso también está como, como una cuestión que comparto con Viviana, no se va a resolver en 10 minutos, pero sí hay como que detenerse a pensar a qué responde hoy la arquitectura. Yo creo que también regresándome un poco a lo que decía Viviana respecto al cambio de medios o todo esto, siento que, o bueno, me planteo la pregunta de si realmente un medio mata al otro, o más bien es que se empiezan a superponer o a desplazar o a resignificar, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, que ahorita lo que está pasando es un cambio de hegemonía en el modo de narrar la memoria humana, ¿no? Digamos, hoy con lo digital, nosotros podemos ver también ese fenómeno inverso al que describió Víctor Hugo en ese momento, ¿no? Hay una sobreabundancia de escritura y una circulación virtual, pues que hace que lo arquitectónico, lo espacial, lo corporal, como el espacio físico, vuelve a adquirir como ese valor, como unas formas de memoria, ¿no? Como que se habla de todo esto que nos agita la virtualidad, pero pues la escapatoria vuelve otra vez a ser, en este caso, la arquitectura, como que paradójicamente lo que parecía muerto, pues reaparece. Entonces yo me cuestionaría como esa metáfora lineal del tiempo que nos propone Víctor Hugo y más bien pensaría en unos ciclos
y no en un asesinato definitivo de un medio, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo no escrito? Si todo pensamiento importante se debería fijar en una piedra o en un papel, pues ¿dónde está el lugar también como de la oralidad, de los cantos, de los gestos, de las danzas, ¿no? Entonces, como que todo eso también aparece en estos tiempos de sobreescritura y de sobreinformación que nos da la IA, el Internet y bueno, todo esto que ya nos tiene también un poco agobiados, yo creo que a todos. Hay algo ahí súper interesante y es que yo creo que vuelve a darle sentido al hombre, ¿sabes? O sea, como porque tienes que hacer el acto consciente de filtrar las cosas, ¿sí? O sea, como que llegamos a un momento en el que sobreprodujimos todo y en este momento toca detenerse, que va un poco alineado a lo que tú decías, Laura, y es casi que uno vuelve al origen, ¿sí? O sea, a tener que ir a ese otro extremo para poder volver a filtrar como el pensamiento. Una cosa ahí con lo que dice Laura que me parece súper interesante y es, bueno, hay dos cosas. Una, que ahí en la lectura dice, bajo la forma impresa, el pensamiento es más eterno que nunca, ¿no? Entonces, con lo que dices de la virtualidad y esta superproducción de, no sé si pensamiento, ¿no? Lo que acaba de decir, claro, es como que, pues, producción de información hay en este momento instantáneamente multiplicada por millones. Pero entonces, si es la forma impresa, ¿no? Para Víctor Hugo lo que hace que ese pensamiento sea eterno y en este momento todo es digital, entonces es como que la realidad es un poco líquida, ¿no? Como se nos está desdibujando un poco la realidad. A mí me parece como un poco súper dramático, se murió la arquitectura, ¿no? La muerte de Dios, la muerte de la arquitectura, la muerte de todo. Pero de pronto puede ser lo que dice Clara, como un renacer, bueno, si todo esto pasa y de pronto hacemos un poco más de pensamiento racionalizado, no solamente producir y producir, entonces ahí viene la otra parte y es que dice, obsérvese cómo desde el descubrimiento de la imprenta la arquitectura se deseca poco a poco, se atrofia y se desnuda. Entonces dice que desde el siglo XVI la enfermedad de la arquitectura es visible y que ya no expresa esencialmente la sociedad. Entonces, ese expresa esencialmente la sociedad, que pues me trae ahí un arquitecto que es Palasma, que él escribe mucho sobre la función social de la arquitectura, ¿no? Y entonces él dice también una frase así súper fuerte y dice como que si la arquitectura refleja la sociedad, la arquitectura de la época contemporánea sería nada, para él, nada. O sea, no hay nada en este momento que refleje la sociedad. Vuelvo y les digo, yo tengo es más como preguntas y pensamientos que como observaciones concretas de lo que quería decir Víctor Hugo. Sobre todo que siento que después de eso, ¿cómo decirlo? Como el símbolo de civilización que la arquitectura quiere ser, también igual cobró mucha vida. El siglo XIX y el siglo XX pues han sido una muestra de eso, sobre todo en la arquitectura occidental, que fue como la que se desarrolló después. Yo creo que, bueno, este puede ser un debate de horas, pero, pero pues hemos logrado como enfatizar en que pues no es como una razón única, sino que existen como muchas formas de entender el texto y sobre todo de darle pues una noción a no solo a lo pasado, sino a lo presente. De acuerdo. Además, siento como que te lleva a cuestionarte, ¿no? Porque incluso ya como para cerrar, como que siento que cuando hablaste ahorita como de esa necesidad de dejar como en piedra, ¿sí? O sea, nuestro paso sobre el mundo es también un poco egocéntrico, ¿no? O sea, como que también nos cuestionamos un montón sobre estas ideas líquidas porque de alguna manera no nos permiten como establecernos acá, ¿sí? O sea, como dejar esa huella que necesitamos dejar, por decirlo así. Totalmente. Bueno, pues yo creo que esta pues fue una muy buena conversación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Sí, gracias.